sobre mes y falte sueldo, siempre están esforzándose, no renuncian a la lucha, a la convicción de que el trabajo honrado redime. Felicidades a todos los trabajadores. En el foro de Televisión Azteca esta mañana queremos honrarles a todos hablando del trabajo, hablando de los trabajadores organizados de Honduras, de sus luchas, de sus quebrantos, de sus dolores y de sus conquistas, de los gritos que levantan en las plazas públicas, reivindicando el derecho del obrero. Hoy nos acompaña aquí dos dirigentes obreros de gran prestigio en el país. Don Carlos H. Reyes, veterano dirigente obrero, y don Daniel Durón, también dirigente obrero, secretario general de la Central General de Trabajadores. Don Daniel, es un gusto saludarlo. Feliz día. Igualmente, quiero aprovechar la oportunidad también para saludarlos hoy. Estamos propensos a la marcha, a iniciar la marcha, saludando y agradecer la introducción que ha hecho para los trabajadores. Con gusto aquí, un placer, Darío. Igualmente, don Carlos H. Reyes, un gusto tenerle aquí. Sí, muchas gracias también. Para nosotros, este 1 de mayo, estar ante su presencia también es importante, porque estamos ante la presencia de miles y miles de hondureños. Un día que, como usted bien lo maneja, es conmemorado a nivel mundial. Es el día que ahorcaron en los Estados Unidos a unos compañeros nuestros por la jornada de 8 horas, pero más que por eso, contra el sistema que los explotaba. ¿Cuántos años tiene usted de edad, don Carlos? De edad, 82. Pero esa pregunta parece que es un poco rara. Quiero deducir, no es ninguna pregunta rara. Y prepárese porque más raras le tengo más adelante. Lo que quiero... Pero es mucho mejor eso, perdón, Darío, que la caricatura. Sí, por supuesto. Porque la caricatura conllevaría también el peinado, sí, y todos esos otros detalles, sí, también, ¿verdad? Claro. Además de los años. A ver, lo que quiero deducir es ¿cuántos años tiene usted comprometido con el movimiento obrero hondureño? Pues mire, yo desde 1954, que era estudiante en el Instituto Central y tesorero de la Cruz Roja, porque ahí teníamos una Cruz Roja en el Instituto Central. Entonces, en 1954 tomamos la decisión de hacer una colecta para los huelguistas. O sea, en solidaridad con los huelguistas andábamos en el Parque La Merced pidiendo centavos para mandárselos a los huelguistas. Para los de huelguistas de San Pedro Sula. La huelga de 1954. Y me manda a llamar el director Abelardo Fortín. Óigame, usted sabe que en esa época uno de Cipote que lo mandaba a llamar el director. No. Oiga, era una cosa demandante. Seria, ¿verdad? Me manda a llamar y preguntarme, ¿y vos qué estás haciendo? No, una colecta para los que están en huelga, que necesitan para comer. Ajá, pero ¿quién te dijo que hicieran eso? No, es que somos de la Cruz Roja del instituto. Usted sabe que hay una Cruz Roja. No, pero vos, ¿por qué lo haces? No, para ayudarles. Vos, ¿cómo que sos comunista? Bien dicho. Sí. Imagínese la definición. ¿Por qué sintió usted esa identificación de comunista? Siendo usted un muchachito de 17 años, de 13 años. ¿Por qué sintió esa identificación con lo que luchaban en el norte? Pues fíjese que fue una decisión nuestra como cipotes ahí en el colegio, y que los maestros también nos hacían referencia a la huelga y a lo que estaba pasando en Guatemala, porque usted recuerda que también en esa misma época votan armas. Por supuesto. Entonces teníamos unos maestros que se referían a los temas, al tema ese, al tema de la huelga, al tema de Guatemala. Entonces estábamos, quizá con la comprensión no muy amplia, pero algo entendíamos. Por supuesto. Sí. Lindo dato ese de sus mocedades. Muy lindo dato. Ahora, ¿cómo se fue configurando en ustedes esa inclinación por el trabajo social, por el compromiso con los trabajadores? No, bueno, yo salí de ahí del instituto y me fui a trabajar a la cervecería. ¿Ese fue su primer trabajo? Ese fue el único trabajo.
Yo El único. trabajé 47 años, 6 meses, 5 días en la cervecería y estoy jubilado por la cervecería y por el Seguro Social. ¿Cuál fue su primer posición en el trabajo? En bodega, en una bodega. ¿Qué hacía? Ahí cargábamos cajas, cargábamos tacos. O sea, trabajo de cargábamos. fuerza. Pues sí, claro, pues en una bodega, ahí trabajaba yo en una bodega. Ahí empecé a trabajar en la cervecería. ¿Cuánto fue su primer salario? Pues mire, mi primer salario era de 40 centavos la hora, que era bastante. ¿Mm? Era bastante. Tenía 3.20 usted al día. 20 años. 3.20 al día sin domingos, porque antes no nos pagaban los domingos. ¿Tenía usted 20 años o algo así? ¿Qué edad Tenía 17 años. cuando 17 entré a la años. cervecería. Sí. ¿Y ahí cómo llegó? ¿Cómo aplicó? ¿Encontró que alguien lo recomendara o encontró un aviso en el periódico? ¿Cómo encontró ese sitio? No, es que yo me iba a meter a la Fuerza Aérea, ¿va? Pero la Fuerza Aérea no sacaron, fue cuando estaba también Walter López, ¿A meterse a qué? a piloto. Ah, usted se iba a estudiar Quería estudiar para piloto a formarse también, para... Ajá. Entonces, ¿qué pasó ahí? Hombre, si Que usted, no hubo- si usted, que no hubo- si usted no en la hubo tierra, presupuesto. si usted se toma la tierra, imagínese a este hombre tomándose los aires. Entonces, no hubo presupuesto ese año. Entonces nos dijeron que no iba a haber hasta el siguiente año. Inscripción de Sí, muchachos. entonces yo le iba a decir a mi papá, le digo, mi papá, fíjate que pasó. Entonces me dice, mira, te voy a dar una nota para el gerente de la cervecería, que con él fuimos compañeros en Batán, hacía muchos años, allá en Campo bananero. Campo Bananero. Y que te dio una oportunidad allí. Entonces llegué y no veniste tal día y ahí me quedé. No saliste más. No salí más. Tenía más de 3 lempiras diarios. 3.20. No, 3.20 ganaba. 3.20 diarios. 3.20 días. ¿Cuándo- Y ganábamos bastante, porque en la calle no se ganaba eso. ¿Cuándo se organizó el sindicato allí? Pues cuando yo llegué ya estaba Organizado. Ya estaban, habían 2 sindicatos, uno de adentro y uno de afuera. ¿Qué El de significa adentro eso? era patronal y el de afuera era revolucionario. Que fue con el que usted se identificó, Que fue con el que evidentemente. me identifiqué, exacto. Pero Ujú. después nos juntamos, hicimos uno solo, porque era tontera estar separados. Por supuesto. Sí, nos hicimos uno solo. ¿Y usted asumió la dirección del sindicato desde el principio o fue escalando en el liderazgo? No, claro. Cuadro, militante, activista. Ujú, De delegado, de taller, Ujú. ujú, así en distintas posiciones. ¿no? ujú. ¿Cuánto Teníamos- tiempo trabajó y cuánto tiempo de esos 47 años dedicó a la dirigencia sindical? No, pues yo casi todo ese tiempo estuve de dirigente sindical. Así en distintos puestos, como nosotros trabajábamos, ahí éramos directivos, no estábamos a tiempo completo. Ujú. Uno Entonces, trabajaba y era directivo, pues. entonces trabajaba de verdad. No, pues claro, como siempre. No, sigue trabajando. No, digo en el sentido de que no era un dirigente No, que con permiso amparado sindical. en el No, Fuero, en sí, el en el fuero, permiso sindical. estaba en una oficina No, dirigiendo no, el sindicato No, y nosotros decía que era trabajábamos. trabajador. No, y trabajábamos. Que lo que pasa es que nosotros teníamos, por ejemplo, había un conflicto, una reunión con la empresa, entonces nos daban permiso para No, asistir a la reunión, ¿va? desde luego, me queda claro. ¿Cuál fue su último trabajo? Su última posición, su último quehacer. Ya no estaba en una bodega cargando cosas, no, supongo. yo trabajé en el departamento de ventas y contabilidad. Pero de ahí no me dejaron subir a ningún puesto. Y quedar. Usted sabe que Carlos. Sí, por supuesto. Lo sé. Don Daniel, en su caso, ¿cómo se identificó usted con la vocación del trabajo Por mi madre. con el Por mi madre. obrerismo? Por mi madre. Por su mamá. Yo soy sindicalista por convicción, por acontecimiento de vida. ¿Cómo así? Mi madre trabajó 42 años en el Hospital El Tórax, en el departamento de lavandería. Una mujer soltera, 2 hijos. Yo soy el mayor. Vivíamos en Pueblo Nuevo, cerca del Tórax. Ahí había un sindicato. Tórax. Y mi madre entraba como a las 3 de la mañana. Lo cuento con mucho orgullo, todos los días. Claro. Vivíamos en una cuarterita, los dos ahí. Bueno decirlo, es bueno recordarse, porque la conciencia de clase
se mantiene cuando usted va creciendo, pero nunca olvida de dónde viene. Entonces, esa es la conciencia de clase. Lo leí, por cierto, una vez. O sea, ¿usted conoció las estrecheces económicas? De la vida. Sí, de la vida. ¿De verdad? Sí, de verdad. Yo tengo algún trauma por la gotera. La gotera porque la voy a tapar yo. Pero bueno, esa es otra. Lo que le quiero contar es por qué me hice sindicalista. Porque mi madre trabajaba en un lugar donde, por ejemplo, tenía que salir en la mañana, le daban desayuno, Carlos, y el desayuno que le daban en el hospital nos daba a mi hermano y a mí, un desayuno pequeño. Y tenía una mujer soltera y tenía problemas me imagino, con desjefaturas de trabajo, le llevaban esa palabra audiencias de descargo que hay en el sector público y que el jefe. Entonces mi mamá decía, mire que tengo este problema, una mujer extremadamente pobre, pues. El sindicato me defiende. Una mujer soltera. Yo es chiquito en la escuela. O sea, mire cómo es la vida. Yo jugué fútbol. Jugué fútbol semiprofesional. Estuve en la Liga Mayor, en barrio, Felipe, en barrio burocrático. Y yo estaba en el Central también. Pero ir al colegio a veces, sin dinero, sin bus y nada de esto también. Y entonces alguien me dijo, ¿querés trabajar? No le voy a ir a la institución, le voy a ir a un lugar, porque eso no es bueno. Pero ahí está, soy todavía ahí. Y le dije, ¿para qué? Que ahí tenemos un equipo de fútbol. Ay, ¿qué querés? Y no me había graduado, Carlos, estaba vigiando. Entonces me fui a trabajar ahí, conseguí trabajo por futbolista. Y a los 6 meses de estar ahí, en la época de los militares, fui que queremos hacer un sindicato. Yo tenía 16 años. Perdóneme, déjeme claro eso de que conseguí trabajo como futbolista. Sí. Y me llevó a un lugar porque tenía un equipo de fútbol y yo jugaba bien. No jugaba bien, sino que jugábamos ya a otro nivel. Entonces dije, quiero que vayas a reforzar el equipo, un ejecutivo. Sí. Cuando, a los 6 meses, yo creo que Carlos se recuerda. Carlos sabe dónde son. A los 6 meses pasan un listado de 16 años. Yo tengo muchos recuerdos de un hombre que se llama Horacio Elvir Rojas. Tengo mucho aprecio. Mucho aprecio de ese señor. Sí. Tuvimos unas anécdotas bien interesantes. Él estaba ahí. Pero 6 meses pasan un listado. ¿Y qué es el listado que estamos haciendo un sindicato? Me acordé no sabía que era un sindicato, pero comprendí que eso era algo que defendía a la gente que no se podía defender. El caso de mi madre. Sí, firmo. Como 3 meses era. Firmé. Y nos despidieron a todos. Estuvimos 1 mes y medio en la calle, acordate, la época de los militares. Hicimos el sindicato. Soy sindicalista por convicción. Entonces me di cuenta que el sindicato, fuera de cualquier detracción, de cualquier cosa que pueda dar, los sindicatos, su objetivo principal es defender a la gente que trabaja, la gente honesta, que no se puede defender. Así entiendo el sindicalismo. Lo que hace Carlos, sin ningún prejuicio, sin ninguna aspiración. Ahora, mire, el que es sindicalista y no mejora su estatus, entonces no tiene sentido. Usted no le puede ayudar a alguien si usted mismo no se puede ayudar. Pues si aquí tuviéramos un porcentaje de organización sindical que fuera el 80%, no tuviésemos los problemas que estamos viendo ahora. Los conflictos obrero-patronales, el sindicato resuelve eso. Es el mejor instrumento para defender derechos humanos. ¿No es al revés? ¿En qué sentido? Al revés, que el sindicato protege, ¿qué? ¿O cómo? O sea, ¿Que el sindicato más bien es un propiciador de conflictos en un lugar? Mire, le voy a poner ejemplo. ¿Cuáles son las empresas que tienen del sector privado que tienen problemas? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Las que tienen sindicato o las que no tienen sindicato? Le pongo un ejemplo, la maquila. Usted sabe que el único movimiento sindical de Centroamérica que creció en los últimos 10 años es el hondureño. Y dicen, el Código de Trabajo es arcaico. ¿Cómo es arcaico? El Código de Trabajo es el instrumento de mayor generación de equilibrio en Centroamérica. Por eso lo protegemos y damos la vida por él. En la maquila, es una industria volátil. Maquila. ¿Por qué ha tenido la estabilidad en los últimos 20 años? Que no la tienen otras empresas. El 80% de los trabajadores tienen sindicatos. Y los sindicatos, cuando se culturizan, cuando se adoctrinan, cuando entienden la verdadera relación obrero-patronal, al final terminan defendiendo su fuente. ¿Usted cómo lo concibe, don Carlos? Al sindicato. No, pues es que
entre el empresario y el trabajador hay una contradicción. Hay intereses opuestos, pero relacionados. Y ahí es donde entra el sindicato. ¿Para qué? Para construir un equilibrio. Para construir un equilibrio, para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la gente, pero también con proyección social, ¿va? Porque no es una máquina mercantil de lograr aumentos de salario, es un proceso social, ¿va? De relación, Darío. Mire, perdón, Carlos. ¿Cuál es la mejor forma, usted cree, que existe el libre albedrío en condiciones sociales? ¿Usted cree eso? No. Le va a decir un patrón, ¿no? Un trabajador, fíjate que te voy a reconocer tu capacidad productiva, que es otro tema que lo vamos a ver después. El trabajador hondureño es altamente productivo. Le voy a contar un caso específico con una transnacional. El empresario consciente, el capitalista, que ese es el tema de ahora, más o menos con conciencia, en niveles de utilitarios impresionantes, que no tenga la conciencia o la humanidad de darse cuenta que quien le está produciendo la riqueza, quien le está generando recursos, está en condiciones no estables, no humanas. ¿Qué necesita para equilibrar eso? Permitir que se organicen los trabajadores. Necesita un instrumento de equilibrio, que en este caso es el sindicato y es a nivel medio es el Código del Trabajo. Entonces el sindicato reivindica condiciones, porque las empresas de las más sólidas tienen sindicatos de un montón de años. Lo que pasa es que el capitalismo, el modelo, ha hecho que se pierda esa relación que más o menos se logró estabilizar en un tiempo. Ahora el capitalismo aplasta, inhumano. Lo dijo el Papa, no lo decimos nosotros, lo dicen otros grandes estadistas y no necesariamente ideológicamente. Esa es la verdad. Cuando el capitalismo se profundiza, se materializa, ¿qué necesita para concientizarlo? La organización y la oposición de los que le producen la riqueza. Ese es el tema. ¿Por qué enfatiza usted en que hay una diferencia entre la concepción del sindicato y la concepción ideológica? Porque cada quien conceptualiza el Estado, la empresa, el capital, el trabajo, etc. Ahí tenemos diferentes concepciones. ¿Saben lo que no nos hemos perdido? Y eso es un gran avance en Honduras, Carlos, que lo sabemos. Nosotros somos clase trabajadora, que no nos digan otra cosa. Que no nos digan ni que somos accionistas, ni que somos colaboradores, ni que somos no sé qué. Nacimos con conciencia de clase. ¿Cuál es el tema conciencia de clase? Él puede tener cualquier concepción ideológica. Ahí es donde quiero encontrar la razón. Podemos tener diferencias en concepciones puntuales. Pero es natural y es lógico y es necesario. Es natural. A ver. Así es. Pero una cosa es eso. Y otra cosa es la identificación de clase. Somos socialistas. Imagínate, una organización social, oiga bien esa contradicción. Somos organizaciones sociales. ¿Cómo nos vamos a denominar antisocialistas? Eso, otra cosa. Mira, ideológicamente hablando, ¿usted es socialista? Yo soy social cristiano humanista, imagínese. Social cristiano humanista. Hay otro, ¿Y usted, don Carlos, es socialista? Yo soy sindicalista. Sí. Lo de socialista es una camisa que no le gusta mucho. Que ya no existe mucho. Es que el problema no es ese. O sea, por ejemplo, aquí nos dicen muchas veces, yo soy socialista, pero es la persona. ¿Va? Sí. Pero, por ejemplo, Evo Morales, en Bolivia, fundó un movimiento que se llama MÁS, o sea, hacia el socialismo. Sí. O sea, porque usted ve que hay un montón de países o partidos que se llaman socialistas y el socialismo ya no existe. ¿Va? Es una como marca que se ponen. ¿Va? Yo por eso le digo, yo soy sindicalista, pero claro, mi tendencia es al socialismo, ¿va? Mi tendencia a lo social, ¿va? Eso así es, ¿va? Una última pregunta antes de irnos a una pausa que tenemos que cumplir. ¿A ustedes les cae mal que en la nueva jerga de las empresas ahora les digan colaboradores? Es que no es que no nos cae mal. Es que no corresponde. Es que es incorrecto. No corresponde. Explíqueme en qué figura jurídica existe el concepto de colaborador. ¿Cuál es la
del No, Código de Trabajo. es que esos términos son sucedáneos ahora en esta Son sociedad modernos. que cree que decirle trabajador lo demeritan, que decirle que ser No, es que es a la trabajador inversa. es indigno, que decirle que es trabajador, que decirle obrero. Es inversa. Colaborador, usted es mi colaborador, quiere decir que yo le hago el favor de que esté conmigo y usted me hace el favor de colaborar conmigo. O sea, no hay necesidad de salario. Una relación de Terrible. conceptos, Darío. Entonces nos sentimos orgullosos de llamarnos trabajadores. Claro, claro. No es Colaboren. Somos, mire, somos Socio, hay algunos productores que le de digan socio. riqueza. Somos los únicos que producimos riqueza en el mundo. Lógico, Y vea es usted la Constitución de la República, que le dice usted que ha sido diputado, yo no sé si fue constituyente. ¿Quién? Puso No. usted no fue constituyente. Usted me mira con edad a mí de haber estado grande en el 81. Ay, Mejor, ay, después me lo sigue explicando. La pausa. Mejor colaboren conmigo dejándome bueno. hacer una pausa para que tengan la palabra nuestros patrocinadores. Ay, 2 minutos y retomamos la plática con 2 reputados dirigentes obreros del país. Lo aprobó el Partido Liberal, pero fue por pura presión. No, sí. Mire, ven. Ninguna cosa. Óigame, yo le voy a hacer una pregunta a usted, Darío. ¿Usted está de acuerdo con la propuesta de Liberal? Don Carlos H. Reyes y don Daniel Durón, dirigentes obreros, están aquí con nosotros. ¿H significa Humberto o Huelga? En la cervecería sí decían Carlos Huelga Reyes. Eso significa la H. Sí. Por eso te digo, como uno hubiera hecho la caricatura. No, es que de alguna manera Ah, tengo bueno, que cobrar Me encantan venganza. esas caricaturas. Tengo que cobrar venganza vaya, con la vaya, acusación vaya. que este hombre Ah, me hizo, sí, del- que yo había redactado Sí, la Constitución del constituyente. 65. A ver, bueno. don Carlos, entonces me estaba comentando usted acerca de la esencia del trabajador y estaba aludiendo usted a lo de la Constitución y las leyes. Sí, no, era sobre la cuestión de que lo único que produce riqueza es el trabajo. En el mundo eso es lo único que produce riqueza. Y hasta nuestra Constitución de la República lo reconoce. Cuando en el 328 creo que es que dice que la fuente principal de la riqueza es el trabajo. Eso es Muy bien. Eso es clave. Y entonces hoy estamos en una situación muy complicada, que cuando llegaron los españoles aquí nos traían los espejitos Sí. para engañarnos, y hoy nos venden de que tal empresa hay que darle tales condiciones fiscales, tales condiciones laborales para que traiga empleo. Y eso Ya hablaremos de eso. ¿Cómo encuentra al movimiento obrero organizado este 1 de mayo? Don Carlos, ¿cuál es la situación de hoy del sindicalismo, de los obreros organizados en Honduras? Bueno, el movimiento sindical está aglutinado en 3 centrales obreras. Y creo que de Centroamérica somos los que estamos integrados en menos centrales obreras, porque en otros países hay más. Más sin embargo, los sindicatos están muy dispersos en empresas. Por ejemplo, hay organizaciones, vaya, por ejemplo, en la salud hay un montón de sindicatos. Más sin embargo, en otras áreas, los sindicatos hemos tratado de juntarnos
por ejemplo, en las bebidas. Nosotros tenemos un sindicato de bebidas que se llama el Sindicato de Industria de Bebidas y hemos buscado juntarnos con lo que son los trabajadores de la alimentación, con los bananeros, con los del azúcar, para tener también una unidad, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos también organizaciones en la maquila muy fuerte, la más fuerte de Centroamérica. También tenemos el tabaco, también tenemos en la salud, hay muchos sindicatos de la salud, los maestros están organizados, está organizado muchos empleados públicos en la ANDEP. No todo es perfecto, pero no todo es unidad, más sin embargo conservamos ese núcleo que de alguna u otra manera tiene algún nivel de incidencia en lo que es la defensa de los intereses de los trabajadores. ¿Por qué no todo es unidad? ¿Qué los separa? Bueno, es que eso es natural hasta en el ser humano. Es difícil que todos nos unamos, que todos estemos juntos, pero como le digo, tenemos los mayores niveles de unidad de Centroamérica y eso le dice mucho a usted porque quizá esté en el país donde menos institucionalidad ha habido. Quizá se ha conservado más la institucionalidad del movimiento sindical que la institucionalidad del Estado. No le quiero decir mucho, no le quiero decir que todo está bonito. El movimiento popular en general hay mucha desarticulación. Después del golpe de Estado nos hemos juntado, pero también nos hemos separado. Y lógico y lo correcto sería pues que tuviéramos un solo movimiento social y popular en el país, pero no es muy fácil. ¿Ustedes son un brazo de Libre? Del partido, ustedes los obreros organizados, el sindicalismo es un brazo del Partido Libertad y Refundación. Nosotros somos sindicatos desde hace años. Libre es un partido que surge de un movimiento de resistencia después del golpe de Estado. Y Libre más bien surge como un brazo del Frente Nacional de Resistencia Popular y hoy es al revés. Pero ¿tienen identificación milimétrica Libre y los trabajadores organizados? ¿Piensan lo mismo? ¿Tienen los mismos propósitos? ¿Ven el mundo con el mismo cristal? Bueno, es que, mire, nosotros con esta cuestión político-electoral estamos en función de lo que dice nuestra gente, porque nosotros tenemos afiliados de todos lados. Tenemos liberales, nacionalistas, de Libre. O sin partido. O sin partido también, va. Entonces, para nosotros la cuestión electoral es importante. Claro, tenemos posiciones frente a determinadas concepciones, va, frente a determinados intereses, frente a determinados reclamos. Y en ellas coincidirán con las fuerzas políticas en unas o en otras. En algunos momentos, otros momentos no coincidimos, desde luego, pero conservamos nuestra independencia de clase, o digo, procuramos conservar nuestra independencia de clase porque no podemos ser correa de transmisión de ningún partido político electoral, ¿va? Porque allá nos acaban. Hablando de coincidencias políticas, don Daniel Durón, ahora el Partido Liberal ha propuesto en las últimas semanas en el Congreso una especie de sucedáneo de la Ley de Empleo por Horas, que es la iniciativa de empleo temporal. Parcial. De empleo parcial. ¿Cómo la ve usted? Todo liquida el Código del Trabajo. Mire, a ver, voy a poner un ejemplo. Y estos son tesis y contratesis. No son problemas del Partido Liberal, alguna iniciativa, algún argumento tiene. Tenemos nuestros propios argumentos. Ya lo planteamos en la derogatoria de la Ley de Trabajo por Hora. El sector informal de la economía creció durante estuvo en vigencia. Y para ser sencillo, no ser denso, mire, primero, tergiversaron la opinión de la Corte. Segundo, ¿cómo usted va a poner a negociar? Entonces, de nada sirve esa conmemoración del 1 de mayo, y no lo del 1 de mayo y lo que sucedió antes, Carlos. El Día Internacional de la Mujer, un montón de mujeres que mataron en Nueva York en una textilera. ¿Por qué? Por horarios, por sobreexplotación laboral. ¿Qué quiere decir eso? Demasiado trabajo. Y negociar salarios. ¿Qué quiere decir
¿qué pasaría si usted pone a negociar el dueño del capital con un trabajador de manera individual y particular? Mira, te voy a pagar 4 horas y te voy a extender o vamos a negociar la jornada laboral que está regulado en el código, el 328. Le están proponiendo un cambio por adición, una adición al código. El patrón y el trabajador podrán pactar horarios y salarios. Ya no hay código. ¿Cómo va usted? ¿Cómo va esa simetría? ¿Cómo la va a regular? ¿Negocia el dueño del capital? Con todo respeto, estamos aludiendo a cualquiera que sea. Cualquiera que sea. Con el trabajador que está en precariedad laboral. Ahora, ¿qué me propone usted como alternativa entonces para el trabajo parcial que existe en todo el mundo? Así es. Del estudiante que va por la mañana a la universidad y necesita una plaza después de las 12 del mediodía, para la madre que necesita cuidar al baby, al niño, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la alternativa? Veamos lo siguiente. Nos vendieron la ley de empleo por hora por eso. Y eso es una trampa. La ley de empleo por hora no era fundamentalmente para eso. Eso era lo mínimo. La ley de empleo por hora era para que el 45% de las labores permanentes y continuas en las empresas pudieran ser desempeñadas ya no por trabajadores permanentes con contrato indefinido, sino por trabajadores temporales. 45%. Tanto. ¿Lo tienen medido ustedes eso? No. La ley así lo decía. La ley bueno, sí. Pero le digo, eso se trasladó a la vida real. Se trasladó a la vida real con el doble. Y más. Y más. Porque claro, por eso digo que eso fue una trampa. Nos dijeron que era para estudiantes, que era para la ama de casa, que solo podía trabajar en la mañana y que en la tarde tenía que ir a cuidar al niño. No, mentira. Era para que el 45%, óigase bien, de las labores permanentes y continuas en las empresas, no cualquier labor. Apartémonos de esos porcentajes, don Carlos. ¿Cómo le resuelve usted o qué propone usted para resolverle el problema al desempleo del estudiante y de la madre soltera? Espérese. Sí. Desde 1974 está el decreto 121 que permite laborar por horas o por medias jornadas en pago proporcional al tiempo trabajado. Ahí está, no necesita más. ¿Para qué necesita más que eso? Estas leyes no fueron para eso. Estas leyes fueron para trasladar el trabajo permanente y continuo, convertirlo en temporal. Y esta ley que está proponiendo este muchacho, Villeda Bermúdez, ya no es el 45%, ya son todos. Porque ustedes no le tienen que decir al trabajador, mira, vos lo me vas a trabajar 4 días y punto a la semana. Y ya con 4 días a la semana es temporal, aun cuando sea un puesto permanente. Porque mira, estamos hablando de labores permanentes y continuas. Hay muchos empresarios que son y están acostumbrados a no decir la verdad. Los del COEP, 40,000 empleos se perdieron con la eliminación de la ley de empleo por hora. Era una ley que estaba dedicada a que una parte de los trabajadores permanentes pudieran ser temporales. ¿Cómo va a ser que si usted me tiene a mí de operador de Hyster como permanente y quitan la ley de empleo por hora, me va a despedir? Me puede despedir, pero tiene que contratar a otro. O sea, es mentira que se perdieron 40,000 empleos. ¿Tiene usted una consideración, don Daniel? Sí. Dijeron que en la Semana Santa iban a perder 40,000 empleos. Sí, en lo del turismo particularmente. Pregunte cuántos empleos se perdieron o cerraron los hoteles porque no prestaban los servicios, ¿no? O no contrataron trabajadores al final de año, a Navidad. Es cierto, el código regula eso. El trabajo por hora, el trabajo parcial, a destajo ha existido toda la vida. Le voy a poner un ejemplo, Darío. Esta mesa le hicieron obrero. Esta mesa. ¿Ah? Sí. El 50% o 5 obreros de 10 que hicieron esta mesa, 5 obreros están por hora.
4 horas, seguro, o sea, no le pagan, nada, horas, nada. Los valores, ¿cómo se llaman eso, Carlos? Que se suman, colateral. Y el otro 50 está por tiempo indefinido. Tiene salario normal. Pleno empleo. Pleno empleo. Y cuando vende la mesa a este señor, ¿a qué precio da? Hay diferencia de precio al consumidor final. Igual en los call centers. Estamos en contra de que le den trabajo a los jóvenes. Cierto, es un sofisma. Un muchacho de un call center habla 2 idiomas. Habla 3, una muchacha. El servicio que presta el call center es un servicio general. ¿Cómo va a despedir a uno porque este trabaja por hora y este temporal? Tiene que prestar el servicio, no lo puede despedir. Pero ¿por qué les paga diferente si el costo de la prestación de servicio es lo mismo? Entonces, ¿quién se aprovecha? ¿Quién se aprovecha de la disminución del costo de producción? ¿Dónde va a pegar? En relación a los precios finales. Pregunta. Eso es una ley irregular. Más que irregular, es discriminatoria. Entonces, una empresa que tiene esa necesidad, porque no ¿Necesidad todas de son qué? empresas monstruosas. Pero necesidad ¿de qué? De contratar muchachos por horas. Puede hacerlo. Hay un marco legal que le permite que eso funcione con naturalidad. Por ejemplo, la Semana Santa es un periodo pico. De acuerdo. En las empresas de bebidas y en las empresas de turismo. Sí. Es un periodo pico. Sí. Solo lo va a contratar por 10 días. Toda digamos. la vida que han hecho en Semana Santa, contratan trabajadores. En la Navidad temporales. también. Para eso no se necesita una ley de empleo Sí. por hora. Es que la ley de empleo por hora no es para eso. Es para convertir el trabajo permanente en temporal. No es para ese engaño que le meten a la gente en la cabeza, que es para que estudie. Mire. Que nosotros somos gandules, que no queremos que la gente estudie. No, hombre. No, hombre, lo que estamos haciendo es equilibrando el derecho, la capacidad, el Óigame, derecho a la mire. capacidad productiva. Me queda claro. Mire la precariedad del trabajo que han formado con esa ley. Mira, en Honduras se duplicó el trabajo informal con la Sí. ley de empleo por hora. Ya un montón de gente no tiene perspectiva de jubilación porque no la afiliaron al Seguro Social. Y usted sabe que las jubilaciones que nos pagan el seguro son pinches. Y ni siquiera eso. Óigame, es una grosería, hombre. En empresas, por ejemplo, como la cervecería, que esté abusando de tener ese tipo de trabajo, que tiene gente que vende mano de obra, o sea, traficantes de mano de obra. Un obrero en la cervecería permanente anda en un camión, gana, por ejemplo, 500 lempiras al día. El temporal, de acuerdo a esa ley, Haciendo lo mismo. 200 Haciendo lo mismo. No, hombre, ¿cómo va a ser? Me queda No claro. puede ser. Me queda claro. Este No, señor y es... si no le queda claro, vamos a tener problemas. ¿Cómo cuáles? Saca una bandera y se toma las instalaciones de TV Azteca indefinidamente y lee un comunicado y me deja de reír a mí aquí. Hablando de eso, fíjense que estábamos reunidos ahí en el Congreso Ajá. con este muchacho, con Villeda Bermúdez, ¿va? Sí. Entonces, explicando toda esta cosa, ¿va? Ahí estaba el presidente, estaba varios de todos los partidos, estaban todas las bancadas, ¿va? Entonces un compañero hace referencia a que, bueno, que esa cosa, si eso no se arregla, que va a haber la necesidad de llevar algunas movilizaciones enfrente. Mire, ya me están amenazando. No, déjame acordar, Bueno, muy bien. usted dijo que me van a hacer. Me queda muy claro. Sí. Este es el segundo año que van a las calles los obreros a movilizarse, a celebrar hoy, a conmemorar hoy el Día del Trabajo con el Gobierno de Libertad y Refundación. Concretamente, ¿en qué fundamentan sus demandas el 1 de mayo los obreros organizados, don Carlos? Bueno, uno de los puntos que van incluidos es este, ¿va? Estar en contra de este proyecto de ley que definitivamente, como decía el compañero Daniel, acaba con el Código del Trabajo. Es que ¿Qué acaba más? con el Código del ¿Qué Trabajo. más van a demandar? Ese es un punto. El otro punto también tiene que ver con las cuestiones, por ejemplo, esto que tiene que ver con el apoyo a esta ley de Reformas de justicia tributarias. laboral. Las reformas tributarias. Las reformas tributarias, todo lo que tiene que ver en contra de la sede. Óigame, porque esa es otra cosa terrible. Eso es indigno para los hondureños. Mire, ya se están apoderando de todo Roatán. O sea, Roatán va a volver a ser una isla que no pertenece a Honduras.
A eso van. ¿Qué más? Tenemos también las cuestiones que tienen que ver con el empleo, las cuestiones que ver con la aplicación de los decretos, las cuestiones que ver con el magisterio, la cuestión tiene que ver con cada uno de los sectores que tienen problemas. O sea, tenemos toda una serie de puntos ahí específicos que tienen que ver lógicamente con eso. ¿Cuál es su parecer, don Daniel Durón, sobre el proyecto de reformas tributarias que impulsa el Ejecutivo? Todo, no solo en lo tributario, en lo político, y en lo social, en lo económico, básicamente, todo que muestre abuso, como la ley de trabajo por hora, que muestre aprovechamiento, hay que intervenirlo. Es obligación constitucional del Estado. El abuso, el aprovechamiento abusivo. Lástima que no se puede intervenir la cadena de precios. O sea, lo que compra, cómo vende el grano un productor y cómo lo consume, a qué precio lo paga el consumidor. Y todo lo que hay en el camino. En el camino. Entonces, todo lo que signifique abuso, lo que signifique aprovechamiento, así como la evasión fiscal, el contrabando, y que el Estado lo detecte, sería una irresponsabilidad no intervenir y corregirlo. ¿Usted está de acuerdo con la ley de reformas tributarias que propone el Congreso, el gobierno? Mire, yo lo que considero es que incluso la Organización Mundial de Comercio quiere declarar a Honduras como paraíso fiscal por ese tipo de leyes que tenemos vigentes, que definitivamente no solo son abusivas, sino que son un insulto para todos. El COEP ha dicho que perdiendo esos beneficios fiscales automáticamente se perderán empleos y hablan de cifras tales que han sido incluso repetidas por un ministro del gobierno que renunció en estas semanas. ¿Cuál es su parecer? Cuando nosotros presentamos proyectos de contratos colectivos a las empresas, todas están quebradas. Cuando les presentan a los empresarios una ley como esta, todos están en contra. Y claro, es posición de clase. Sí. Ellos están defendiendo sus intereses de clase. Allá el Congreso, abajo de qué intereses de clase va a defender, ¿va? Pero le vuelvo a decir lo mismo. Nos siguen jugando con el empleo. Si esto lo quitan, se van a perder tales miles de empleos. Si esta otra disposición la quitan, se van a perder tantos miles de empleos. ¿Eso no es cierto? Claro que no es cierto, mijo. ¿Cómo se van a perder los empleos? Porque tenga un empresario que pagar impuestos. Y si es más complicado y si son más elevados los costos de producción, ¿eso no necesariamente incide en los empleos, pues? ¿En la capacidad de contratar que tiene una empresa? ¿Por qué van a ser más elevados los costos de producción? Cuando definitivamente, sí, a un patrón se le da una concesión para que no pague impuestos, ¿será justo que se le dé por 50 años? No, hombre, ¿cómo va a ser eso? Me refiero específicamente a que si en el sector agrícola, por ejemplo, está eso ya está resuelto. Eso ya lo resolvieron, eso ya no va a pagar impuestos. Lo del sector agrícola. Lo del sector agrícola, que parece que lo tenían a 5 años, hoy ya lo van a poner a 10. Muy bien, entonces en otros sectores, si la empresa asume mayores costos porque le han eliminado la exoneración, la empresa va a tener que sumar a esos costos mayores los costos de la contratación. Óigame, es que por ejemplo, fíjese usted en algo. Usted es un empresario, le dan una concesión de que no pague un determinado impuesto. Ese impuesto usted no lo paga. ¿Y qué hace con ese dinero? Contrata mano de obra y la mano de obra le produce riqueza. O sea, es una doble negocio el que ha hecho. Y lo sigue haciendo por un montón de años. No, es grosero. No, solamente para terminar, y hay otra cosa. Lo que están eliminando, por ejemplo, ahorita, los impuestos que le están aplicando a la maquila y tienen esos derechos determinados empresarios, esos empresarios van a seguir con eso. Eso no lo pierden. Lo que sucede es que hoy van a ver, en vez de 16 regímenes, creo que eliminan 10 u 11, no sé cuántos, y salen 2 nuevos para reorganizar
todo lo que tiene que ver con este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es que en Honduras lo que hemos tenido es un sistema impositivo regresivo y no distributivo, que esa es otra grosería. Es la última vez que interrumpo la plática. Vamos a una pausa. Hoy que estoy conversando con estos dos señores, si me ofrecen el plano de los dos, don Daniel Durón y don Carlos H. Reyes, que muy a pesar de él aparece en el extremo derecho de la pantalla, cosa que ya le pedí encarecidamente que me disculpe. Una pausa nada más de 2 minutos. Don Carlos, ¿quién está tomándose las instalaciones de los centros de salud? ¿Son trabajadores? Pues mire, yo he estado observando ese tipo de tomas y hay otras tomas. A mí me parece que en muchos lugares hay alguien que está abusando. Y si hay alguien que está abusando, me parece que hay que llamarlo y ponerle coto, ¿va? Porque no puede ser así, ¿va? Pero yo no sé realmente, usted me pregunta quiénes son, yo no le puedo decir quiénes son, ¿va? ¿Qué intuye usted? ¿Esa es una lucha de tipo política con algún propósito? ¿Esa es una lucha legítima de alguien que interpreta que eso es lo correcto? ¿O qué? Mire, después de estos 12 años de lo que nosotros llamamos dictadura aliada al narco, Honduras y el movimiento social y popular ha tenido una tapadera. Es una olla que ha estado hirviendo. Y ahorita con la salida de Juan Orlando de la presidencia de la República y la llegada de un nuevo gobierno, se destapó esa olla. Y eso es lo que estamos viendo, es una cosa física. Si una olla la destapa, pasa eso, en lo social también pasa lo mismo. Entonces usted aquí tiene por todos lados ese tipo de movimientos. Sean justos o no sean justos, la cuestión es que son producto de esa olla que ha estallado. ¿Las reformas tributarias son parte de un cambio de modelo económico que está impulsando Libre? No, eso es apenas un aruñón en lo que le dije, que se tiene que tener en el país una política redistributiva, no regresiva como la que hemos tenido. O sea, en Honduras se está hablando hasta de golpe de Estado. ¿Y aquí qué grandes reformas ha hecho este gobierno? O sea, ¿qué es lo que le ha quitado al gran capital este gobierno? Nada. Aquí nada más es porque estamos mal acostumbrados a dar golpes de Estado. Y vea usted, señor periodista y querido ex magistrado y diputado y no sé cuántas cosas. Costa Rica. Poco le falta para decirme patrono, en esa forma en que me mira. Poco le falta para decirme patrono. ¿Quiere que le diga algo? Es que usted hace agradable en la entrevista. De la independencia para acá, Costa Rica ha tenido 5 golpes de Estado. Honduras, desde la independencia para acá,
entre golpes de Estado, montoneras y guerras civiles, 50. ¿Cómo me va a decir usted otra cosa, hombre? Si estamos perdidos. A ver. Y vamos a seguir con más golpes. A ver, para no atrasarlo, porque sé que ustedes tienen que irse a la calle. Claro, esa es la cosa. A celebrar el día de hoy. Muy agradable. Para no atrasarlos más, una última inquietud. ¿Cómo ve usted al gobierno y lo que lleva estos primeros 15 meses? Hay 3 o 4 cosas muy importantes. A ver. Nos planteamos la derogatoria de las sedes, se cumplió. La derogatoria del trabajo por horas se cumplió. Negociamos el salario mínimo con este gobierno, uno de los mejores salarios mínimos. Increíble. Después del que dio Mel Zelaya, fue 62%, este ha sido el mejor ajuste al salario mínimo. 9.80 para todas las escalas, 9.8. Es el salario mínimo, el ajuste más alto de Centroamérica. Correlacionado con el número de inflación del año pasado. Sí. Y el ajuste a los trabajadores del sector público, 1.200 lempiras. Tenido 4 cosas y vamos en consecución de otras. Es que el reclamo, como muy bien lo dice Carlos, el reclamo del sector social y popular es permanente. Sí, desde luego. Independientemente. Eso lo comprendo. Una inquietud final, don Daniel Durón. ¿Por qué los contratos colectivos de trabajo más fáciles se los saca un sindicato a un funcionario público que en la empresa privada? Porque el que negocia en la empresa privada es el dueño, normalmente, o representa al capital. Y el Estado tiene que tener por naturaleza más flexibilidad en el tema de negociación en condiciones laborales. Por ejemplo, un trabajo en el sector privado es productivo. Produce harina, produce cerveza, lo que sea. En el Estado se producen servicios. Por ejemplo, la negociación de un trabajador del sector salud, por ejemplo, en la pandemia, es mucho más humana que otra cosa. Desde luego, ¿ha habido abusos en los contratos colectivos de los trabajadores públicos, de los que negocian con el gobierno? Para algo. Ya sé por qué me pregunta eso. Porque normalmente se culpa, dice, la situación de las instituciones autónomas del Estado, que es donde hay contratos colectivos Sí. y sindicatos, es culpa de los trabajadores. Fake news. Falso. El renglón presupuestario, el renglón presupuestario salarial de la ENEL, 6%. En Hondutel, el contrato colectivo tiene una serie de contenidos, 60, 70%, no se cumplen. Falso que sea el tema de reivindicativo. Cuando el contrato colectivo de Hondutel se negociaba, Hondutel le transfería al Estado 1.500 millones de lempiras al año, porque generaba utilidades. Entonces esas condiciones de negociación eran diferentes a las de ahora. ¿Usted quiere decir algo, don Carlos? Hondutel. Sí, lo que le quiero decir. Y no fueron es los que trabajadores, lo que le mataron quiero las decir- instituciones. ¿Qué fue? ¿Quiénes fueron? La privatización. Los políticos. La corrupción y la privatización. ¿Qué quería comentar usted sobre eso de los contratos con la colectivos? embotelladora La Reina tenemos 7 años de estar negociando un contrato colectivo. Mire que y están todavía llamándolo, no nos ya le hemos van a dar la puesto de palabra acuerdo. ya en la plaza pública. Contésteles y si no se revuelve la masa. Sí, Señores, claro, les claro, agradezco tiene mucho razón. su presencia aquí. Este 1 de mayo ha sido muy agradable para nosotros tenerles en TV Azteca. Los felicito, les deseo un feliz día, una feliz jornada. Una palabra final, fundamentalmente un saludo para los trabajadores de Honduras. Profundicemos, afiancemos nuestra conciencia de clase. La unidad del movimiento social y popular es fundamental para poder avanzar. Hay que volver a creer para poder avanzar. Y yo quiero reconocer también lo agradable que ha sido estar en esta entrevista realmente. Muchas gracias. Don Carlos, un saludo No, final. definitivamente a todos que salgamos de nuestras casas a movilizarnos. En las calles está el poder y nosotros estamos en las calles desde hace décadas y tenemos que seguir en ellas porque la lucha en definitiva es lo único que nos salva como pueblo. ¿En contra de qué? En contra de la explotación, en contra de la injusticia. Óigame, en este mundo hay un sistema que muere y no quiere morir, nos tiene en guerra. ¿O no es cierto? Ni contra la empresa, ni contra los gobiernos, ni contra la democracia, como se dice. Esta es una actitud de sobrevivencia del movimiento social en Honduras y en el mundo.
Muy si bien. no actuamos así, estamos en peligro. ¿Cuándo se va a retirar usted o no piensa en el retiro? Y está retirado. ¿Retirarme de qué? Del liderazgo, de las responsabilidades que No, tiene. yo ya no soy directivo de ningún sindicato, pero sí estoy contribuyendo con las negociaciones colectivas frente a Cervecería Hondureña, que llevamos 2 años de estar negociando, y frente a Moteador a la Reina, que llevamos 7, 6 años sin aumento en una transnacional, porque está tercerizando el labor permanente a labores temporales. Cuando llegue la hora de retirarse, cuando llegue el minuto final, ¿cómo quisiera usted que la historia lo recuerde? Yo ¿Sí? nunca he pensado en eso. ¿No le importa? No, nunca he pensado El cómo adjetivo quiero. que haya a la par de su nombre en los libros de historia dentro de 50, 100, 150 años. Que se diga Carlos H. Reyes es o fue. ¿Usted qué le No, yo agregaría? yo no. Un luchador Yo no he social inclaudicable. Sí lo podía identificar. No, pues yo en eso no he pensado, yo solamente he pensado que voy a terminar, como decía Einstein, somos hijos de la tierra. Entonces quiere decir que de la tierra venimos Y a la y que tierra para allá vamos. vamos. Pero Einstein andaba despeinado. Eso es un asunto que usted no, No va a tener ese no problema. tiene ese problema. Les agradezco mucho, señores. Pues, Felicitaciones. Muchas gracias. Hasta la victoria siempre, como dicen ustedes, Así siempre es, está bien. en la Muchas- lucha. muchas Gracias por haber estado con nosotros este 1 de mayo. Felicitaciones a todos los trabajadores de Honduras, a todos los que trabajan con el rótulo de trabajadores y a los que no teniéndolo, como las madres de familia, como las amas de casa, como los obreros que en el silencio y en el olvido de todos desarrollan una labor para sentirse útiles, para dignificarse y para llevar sustento a su casa. A todos ellos les abrazamos con cariño. Mucha fuerza y mucho ánimo. Salud, trabajadores de Honduras. Gracias. Adiós. Aquí, En el oeste plano se medio. ponían- En el oeste se ponían una Póngase en medio. pistola en la cintura para disparar. Hoy usted nos ha puesto aquí para disparar. Para disparar otra cosa. Hagamos una fotito. Esa posición de ese teléfono es para equilibrar las estaturas y ser equitativo. Está bueno, Doctor, un placer. muchas Igual, gracias. igual. Te No, agradezco gracias en el a alma. usted, hombre. Te agradezco en el alma. Bien. Hagámonos un selfie aquí. Hagámonos un selfie. Una autofoto. Aquí estamos. Ah, Véngase, véngase. Aquí estamos. Acérquese, don Carlos. Aquí estamos. Ese es. Perfecto. bueno. Muchas gracias. De nuevo, Líder, de nuevo, muy muchas agradable. gracias. Gracias por todo. Gracias por Como todo. siempre. Sí, perfecto. Estaremos en contacto. Gracias. Yo les acompaño por aquí. Para afuera, doctor. Ya voy para. Bueno, Gracias, con don permiso. Carlos. Ahí tiene la persona asignada que lo va a conducir, ¿verdad? Tiene la persona asignada que lo va a conducir. ¿Quién va? Lo van a ir a dejar vaya, pues. al mismo sitio o a otro No, que a usted otro decida. sitio, A otro que usted sitio, decida, eso de le acuerdo. decía a él, a otro. Este hombre se dedica a conspirar de noche también, entonces. Es que en la noche es que conspira, entonces ahí es donde son los Oíme, lugares entonces más nos seguimos interesantes. viendo, Daniel. Cheque. Gracias. A dos.
Aquí, donde estaba la cámara. La cámara 2, ¿dónde estaba? La cámara 2, ¿dónde estaba? Vamos a grabar el intercambio. ¿La van a subir? No, ahí déjela. Ahí está bien. Ahí le funciona. Sí, si así lo hacemos cada mañana. Ahí está perfecto. Más a la izquierda, dice. No, más a la izquierda, porque sale esta esquina. Muévela. Exacto. Ahí está mejor. Plano medio. ¿Aquí estoy bien o a mi derecha o a mi izquierda? Buenos días para usted también. Este 1 de mayo tenemos en el estudio a dos históricos dirigentes obreros del país. Don Daniel Durón, secretario general de la Central General de Trabajadores, y don Carlos H. Reyes, dirigente obrero veterano del país, que nos van a compartir sus opiniones y sus interpretaciones sobre la lucha de los obreros y sus demandas este día en las calles de Honduras. En instantes, el foro Hablemos con Hechos. Gracias. Y feliz día para usted también.